Bonos a largo plazo, es el momento de comprar bonos a largo plazo y mantenerlos para 5, 10, 15 años. Esta es una de las preguntas que varias personas en el canal me han hecho y como no, voy a intentar contestarlas en este vídeo. Nada más y espero que os guste. Bueno, lo dicho, contestar sobre todo a 3 de Adicto y a Doctor Manhattan. 3 de Adicto contestaba que si es el momento para invertir en renta fija gubernamental a largo plazo y cuándo creo que será el momento. Y luego Doctor Manhattan, sobre todo, me hacía la idea de que quiere comprar un fondo de inversión de renta fija con bono a 10 años o incluso a 20 años. Y si es el momento, digamos, de cogerlo, incluso si merecía la pena comprarlo en hedgearlo o no hedgearlo, una estrategia a 15 años vista, etcétera, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante ambas preguntas, porque sobre todo estamos pensando en renta fija a largo plazo, si merece la pena, no merece la pena, y un poquito lo que hay dentro de, digamos, de ello, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? Y como yo creo que, como siempre, claro, ¿no? Al final hay que tener renta fija siempre algo, ¿vale? O sea, por lo menos a corto plazo habría que tener siempre ese fondo de 3 a 6 meses de nuestros gastos. Es decir, que aquella persona que diga que tiene todo invertido en bolsa no tendría sentido. Ni posiblemente toda aquella persona que diga lo tengo solo en monetario, solo tengo en el banco, realmente estaría perdiendo muchas posibilidades de inversión, ¿no? Entonces, como grandes posibilidades de inversión a largo plazo hablaríamos de bolsa, inmobiliario, oro y metales preciosos y renta fija a largo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta siempre decir, ¿no? Y es algo que a veces se nos olvida, que cuando invertimos en un activo, elegimos un activo, realmente estamos diciendo que no queremos otro activo. Al final estamos hablando siempre, digamos, de inversiones binarias, ¿no? En el sentido de que elegimos una o elegimos otra, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte a la hora de tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo definiría siempre inversiones como a medio plazo, que podríamos hablar de esos 5 o 10 años, e inversiones incluso a un largo plazo, más de 10 años desde una manera más o menos clara. ¿Qué es lo que sabemos? Hay bastante literatura, hay dos grandes estudios, sobre todo, que sería uno de bolsa de Siegel y otro de la Universidad de Harvard, en el que habla un poco del estudio de qué es lo que ha pasado históricamente y sobre todo sacar varias conclusiones, ¿no? Bueno, lo primero son bases de datos un poco diferentes, una empieza en el año 1802, otra en el año 1870, otra finaliza en el 2019 y otra en el 2015, pero bueno, sacan números bastante parecidos respecto a la bolsa, es decir, que en términos reales estarían creciendo alrededor del 6-80%, que significaría más o menos alrededor del 9-10% en términos nominales. Los bonos, que sería lo que, digamos, este vídeo trataría, crecerían un 3,50% en términos reales y según Harvard un 2,50%, es decir, que si calculamos una inflación de un 2,5, un 3%, estaríamos hablando que los bonos históricamente habrían dado unas rentabilidades entre el 6,5, 7%, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un punto a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Como los bonos, fijaros, este 2,53% en una media histórica más o menos potente y en términos nominales habrían dado un 6%. Esto, unos datos históricos desde el año 1870 hasta el año 2015 en este estudio, digamos, de Harvard. Bien, en este estudio hay unas cosas que me gusta mucho y que muchas veces en prácticamente en ningún sitio han incidido, ¿no? Y es este pequeño gráfico. Fijaros, estamos hablando de un gráfico en el que habla en términos reales de la tendencia y lo hacen con una media de décadas, de varios años, ¿no? ¿Por qué hacen una media de varias décadas? Sobre todo porque lo que buscan es que no haya unas oscilaciones tan bruscas, ¿no? Entonces, si os dais cuenta que hay un valor bastante claro que aparece aquí el 6, ¿no? Fijaros como por encima del 6 parece que es el pico. Esto es en términos reales, siempre hablamos en términos reales, ¿no? En el sentido de que parece que cuando llega la deuda a ese término en términos reales del 6%, tiende, digamos, a bajarlo, ¿no? Una de las cosas que es importante verlo es que siempre la rentabilidad del bono es inversa a la rentabilidad precio, es decir, que cuando aumenta la rentabilidad del bono baja el precio o al revés, ¿no? Cuando baja la rentabilidad del bono va a subir el precio del bono. Sobre todo, ¿qué nos interesa como inversores? Nos interesa comprar cuando la rentabilidad esté muy alta. ¿Por qué? Porque nos van a pagar un cupón muy alto
y lo que puede pasar directamente es que el bono empiece a subir, irá bajando poco a poco la rentabilidad, pero ganaremos una cantidad importante de ese bono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo saco un poquito de conclusión de este gráfico? El rendimiento en términos reales del 6% no ha sido una mala inversión. El que comprara por el 6 o por encima del 6% realmente es un caballo ganador claramente en renta fija, y hay que pensarlo en ese punto, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿y actualmente dónde estamos?, ¿no? Que yo creo que esto es lo que nos preguntaríamos todo. Pues por un lado podemos pensar que la inflación está a un 7%, pero también hay que pensar que posiblemente baje. Yo creo que va a bajar, incluso si pensamos en la subvención del 5,6%, todavía está realmente elevada. Incluso podemos hacer un cálculo y utilizar el Interest Rate Swap, el IRS, y que los últimos datos que, por ejemplo, nos da el Banco de España nos indicaría que a 10 años estaría al 3%, ¿no? El IRS más o menos anticipa bastante claro, no es del todo exacto, cuánto es lo que el mercado calcula que puede ser la inflación más o menos en los próximos 10 años, en los próximos años. No es exacto, ¿vale? Pero nos vale como una métrica a la hora de pensar. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy por hoy el mercado? Que calcula que la inflación podría estar pivotando muy cerca de ese 3%. No está pensando que en los próximos 10 años va a estar en el 7%, como algunos agoreros por internet lo dicen, o el 5,6%, va a ir bajando, pero se le ve complicado que vuelva a ese 2% que nos está diciendo hoy por hoy el Banco Central Europeo, que sería, digamos, objetivo, ¿no? Entonces, lo dicho, ¿no? Pensamos en ese 3%, que sería un poquito de inflación a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que antes hemos visto, ¿no? Que la deuda en términos reales, a partir de un más 3, más 6%, es una buena rentabilidad, o a partir de ese 6% es realmente casi tirar a gol, o sea, es decir, 6% en términos reales. Hacer los números más o menos sencillos es fácil. Una inflación de un 3% que podemos considerar que esté más o menos a largo plazo, más un 3 o un 6%, hablamos que la renta fija a partir de un 6-9% es una renta fija en la que históricamente ha sido una buena inversión. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Que fijaros, los bonos europeos a 10 años oscilan entre el 2,44% de Alemania, 3,50% de España, 4,30% de Italia, es decir, sinceramente todavía le queda un buen trozo hasta llegar hasta ese 6% que a mí me diría para decir, bueno, empezamos a mirarlo desde una perspectiva histórica. No estoy hablando de un corto plazo ni nada, estoy hablando de decir cuándo realmente merece la pena meterse, y es a partir de ese 6%, y posiblemente meterse de cabeza es cuando la renta fija te esté dando ese 9%, digamos, de rentabilidad. Un 6% en gubernamental, un 9% en otro tipo de deuda puede ser más o menos la idea. Bien, la gran pregunta, vale, me equivoco. ¿Qué pasa si me equivoco y dejo escapar esta gran oportunidad del bono español al 3,50? Pues fijaros, tampoco es que perdamos mucho, ¿no? Hacemos los cálculos desde un punto de vista real, ¿no? 3,50%, le quito el 25% de impuesto al capital, me queda al 2,62%. Se está más o menos calculando una inflación del 3%. Es decir, que invertir en esto es perder, ¿no? O sea, que es que, vale, pues no pierdo mucho, pero pierdo, ¿no? Entonces, pues no acabo de verlo tan claro, ¿no? Otro punto que hace que me plantee mucho si merece la pena invertir en renta fija a largo plazo es sobre todo la montaña de deuda que tienen los gobiernos. La verdad es que cada vez es más peligrosa, cada vez hay más deuda. A corto plazo, sinceramente, no creo que vaya a pasar demasiado, o sea, porque sinceramente no lo veo, pero a largo es mucho planteamiento. Entonces la pregunta, ¿merece la pena ese riesgo por perder dinero con la inflación, ¿no? Y fijaros, aquí os he dejado la deuda que habría de la mayor parte de las economías en el año 2021, incluyendo España, y fijaros, ¿no? Como Estados Unidos, una deuda del 126%, 75.000 euros per cápita, China un 77%, Japón 2,55%, Reino Unido 102%, Francia 111%, Italia 144%, Alemania 66%, incluso la India con 84%, Canadá 106%, Brasil 85%, España 113% y Australia la única que baja claramente de ese 60% que es una de las metas
pues más o menos que los diferentes factores de estabilidad están, digamos, buscando. Bien, una de las cosas que me gusta siempre dejaros es un libro interesante para leer y, como no, os dejo esta vez Es distinto, otros siglos de necesidad financiera. Es un libro del año 2011, pero realmente es muy bueno. Sobre todo Reichhart y Rogoff, yo creo que son son unos economistas realmente más interesantes de los últimos años, aunque también es cierto que cuando sacaron el libro, al cabo de, digamos, de unos años, pues hubo ciertos follones, porque según Herdon, Ash y Pauline, pues un poco criticaron, digamos, los datos que tenían, ¿no? Dentro de que habían infravalorado determinados resultados, que incluso no habían dado todos los datos correctos, ¿no? Quedaros con este dato, ¿vale? Este gráfico en el que por un lado tienes los datos de Reinhart and Rogoff y por otro lado Herdon, Ash y Pauline, pero hay una cosa que yo creo que está bastante claro, que cojas uno, cojas otro, etcétera, ¿no? El crecimiento en PIB de los países se produce sobre todo en aquellos países que tienen poco, digamos, deuda, ¿no? Incluso fijaros cómo nos están poniendo diferentes ratios, ¿no? De 0,30, de 30,60, de 60,90 y por encima de 90. Y fijaros que de 0 a 30, hoy por hoy, de las grandes economías mundiales no hay ninguna. De 30 a 60 solo tendríamos a Australia y casi en el límite por arriba. De 60 a 90 tendríamos a 4 y fijaros, la mayor parte del resto de las economías está por encima del 90%. Es decir, no os quedéis con el tema de si Reinhart o Rogoff tienen razón, si Herdon, Ash y Pauline tienen razón. Quedaros que hay una relación y cuanto más deuda tiene un país, mayores problemas va a tener de devolver la deuda, mayores problemas va a tener de crecimiento y hay unas relaciones claras dentro de todo eso, ¿no? Entonces, siempre cuando hay deudas y los gobiernos lo que hacen es emitir deudas, sobre todo para emitir esa renta fija, hay que tenerlo con, digamos, mucho, digamos, cuidado, ¿no? Entonces, como conclusiones un poquito personales, ¿no? Históricamente la renta fija ha sido una gran inversión con rentabilidades en términos reales del 6%, es decir, 9% en términos nominales. A partir de ese 6% podemos decir que ha sido un verdadero negocio, realmente ha estado bien, pero hoy por hoy estamos realmente bastante por debajo de esas cantidades, ¿no? Entonces, sinceramente creo que todavía no ha llegado el momento de hacer una buena inversión en renta fija. Creo que hay otros activos más interesantes que la renta fija a largo plazo por la gráfica que te he mostrado desde el punto de vista histórico, ¿no? Mucho cuidado, muchísimo cuidado con el tema de la deuda a nivel mundial. Un día puede darnos un buen susto y si da, sobre todo a los bonistas, a los inversores en renta fija, lo van a pasar muy mal. Entonces, daros cuenta que la relación beneficio-riesgos en renta fija yo creo que hoy por hoy no está tan ajustada como podría estar en otros activos, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y la pregunta, ¿hay que olvidarse de la renta fija? No, ni mucho menos. O sea, yo creo que tenemos que tener algo de monetarios para cualquier imprevisto. Esto es lo que siempre digo. Incluso para determinadas carteras, pues reduce la volatilidad. O sea, tener algo de renta fija no tiene por qué ser malo. A estos términos, pues bueno, un pelín, ¿por qué no? ¿No? Pero a mí, personalmente, me da mucho más miedo el tema de la deuda que esa rentabilidad, esa reducción de volatilidad, digamos, que podamos tener, ¿no? Pero bueno, como todo, depende, digamos, de cada uno cómo quiera gestionar su cartera o sus riesgos. Nada más, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo, porque al final se trata un poquito de aprender. Me ha parecido interesante mostrar ese gráfico más o menos histórico, como en términos reales ha habido años, y estamos hablando de medias de 10 años, que ha llegado a tener la renta fija rentabilidades de un 6% en términos reales, es decir, que estaríamos hablando de casi un 9% en términos nominales, y que fijaros que todavía puede quedar, que todavía puede haber sustos en la economía por la cantidad de deuda pública que hay, que haga que hoy por hoy no tenga claro que sea una grandísima inversión. Soy de los que considero que prefiero invertir en activos reales como bolsa o como inmobiliario, pero eso, como no puede ser de otra manera, va a depender también de a cuánto cotice la renta fija. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!